Mi nombre es Eric Ulises Sánchez Carrillo. Estamos en el noticiero Donald News. Hoy vamos a hablar sobre un hecho histórico que aconteció en México, que se llama Revolución Mexicana. Principales causas de la Revolución Mexicana. La desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es cierto que durante el Porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía libertad política. Es decir, el pueblo no tenía que elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz. Ojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaba la entrada a las compañías extranjeras, para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. También la creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecen usualmente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Pese al impulso de la educación superior, disminuyó la calidad de enseñanza popular. También no había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores incluso debían cumplir con jornadas de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo del asesinato de obreros durante la huelga de Canaea de 1906 y de Río Blanco 1907. El estallido de la lucha armada. Francisco I. Madero, otro de los grandes personajes de este movimiento armado, se había dedicado a recorrer el país para fundar clubes con sus ideales antireeleccionistas y de cambiar el país por medio de la democracia. Era innegable que se había convertido en una amenaza para el régimen. Debido a esto, fue aprehendido en Monterrey y después trasladado a San Luis Potosí. Mientras tanto, Porfirio Díaz resultaba nuevamente, y de manera ilegítima, electo como presidente de México. Después, Madero fue liberado, algo en el que había cambiado sustituiría la democracia por la lucha armada. Con esto en mente, Madero huyó hacia San Antonio, Texas, de Público San Luis, donde se incitaba el levantamiento contra el régimen porfirista. La fecha convocatoria era el 9 de noviembre de 1910. Cuando era el ansiado día, llegó la sublevación. Fue enorme. A partir de ese momento se considera el inicio de la Revolución Mexicana. Después, con el transcurrir de los meses, la lucha se había extendido por gran parte del territorio. Finalmente, después de que Madero atacara a Casas Grandes en Chihuahua, Porfirio Díaz decidió renunciar el 25 de mayo de 1911 y días después se embarcó rumbo a París en el famoso barco Ipiranga. Te puede interesar los últimos años de Porfirio Díaz. Posteriormente, el 7 de junio del mismo año, Francisco I. Madero llegó triunfante a la Ciudad de México. Resultó electo como presidente y asumió el cargo el 6 de noviembre de 1911, iniciando así la promesa de un nuevo capítulo de la historia en el país. El papel de las mujeres en la revolución. Las mujeres jugaron un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para las mujeres servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres, a menudo llevando a los niños con ellas. Soldadera proviene de la palabra soldada, que significa el salario percibido por un soldado. Durante la revolución, los niños jugaban con las soldaderas de los revolucionarios. Se correteaban, cantaban, jugaban a las canicas, a la pelota y al trompo. Los niños jugaban a la guerra y vitoreaban a Villa, Carranza o Zapata. Popular entre la tropa era Adelita, pero no solamente por su valentía, sino porque era bonita, tanto que hasta el último coronel la respetaba.
un hombre poderoso respetando a una mujer. ¡Qué mérito! Todo gracias a su belleza. Otra revolucionaria que nos viene en la mente cuando hablamos de las mujeres en este movimiento libertador es la Riela, sin nombre y famosa porque tenía su Juan, y que lo más iba tras los batallones revolucionarios jalando a sus criaturas y echando tortillas. La historia la escriben quienes vencen y cómo sucede en las sociedades patriarcales. Las mujeres siempre perdemos y somos borradas del texto para la posteridad. En el caso de las luchas históricas es fundamental para el machismo hacer creer que las generaciones futuras las mujeres participaron, pero reproducción a sus mismos roles domésticos. Las revolucionarias Adela Velarde y Valentina Gática, Adelita y Valentina, son un ejemplo de cómo las mujeres hemos quedado registradas en la historia. Ambas fueron guerridas y combatientes y hábiles de estrategas, y igual que muchas en ese tiempo, pero solo ellas trascendieron. Las magonistas, como Juan Belén de Gutiérrez y Dolores Jiménez y Muro, llevaron a cabo un movimiento para liberar a los presos políticos en 1911. Las maderistas Teresa Artaega y Carmen Cerdán formaron grupos antireeleccionistas y difundieron los principios de la democracia. El movimiento que apoyó a Venustiano Carranza destaca el grupo de mujeres encabezado por Hermila Galindo, quien sostenía la participación de la mujer activa. Debía darse en lo público y en lo privado. Ella fue una de las feministas más importantes en México entre 1915 y 1919. El 16 de enero de 1916 se efectuó el primer Congreso Feminista de Yucatán, que reunió a 700 mujeres destacadas de toda la República. El Congreso fue convocado por el gobernador yucateco Salvador Alvarado, 13 meses antes del Congreso Constituyente al final de la Revolución Mexicana. Como resultado de esta reunión mexicana, ganaron derecho de administración de bienes, la tutela de hijas e hijos y salario igual a trabajo igual. Gracias a la lucha que sostuvieron las mujeres durante la Revolución, sus demandas fueron incorporadas a la legislación y plasmadas en leyes tales como la Ley de Divorcio con disolución de vínculo, promulgada por Venustiano Carranza en 1914, la Ley sobre Relaciones Familiares expedida en 1917 y la Ley de Matrimonio, que decretó Emiliano Zapata en 1915. Finalmente, el 5 de enero de 1917 fue promulgada la Constitución mexicana. En el artículo 123 se determinaron protecciones relativas al desempeño del trabajo femenino, orientadas al rubro de la salud durante el embarazo. Previo a la instalación de la Constitución Política de 1917, las mujeres participaron activamente en la construcción de la Carta Magna. Margarita Neri, Carmen Alanis, Rosa Bobadilla y María Arias Bernal son solo algunos de los nombres que hicieron historia en la búsqueda de los derechos políticos para las mujeres. Una de las revolucionarias más reconocidas en ese tiempo fue Dolores Jiménez y Muro, quien participó en el Partido Liberal Mexicano y escribió el Diario del Hogar. En 1907 fue parte del Grupo Socialismo Mexicano y se unió al maderismo en 1910. En el Club Femenil Antireeleccionista Hijas del Cuauhtémoc, Jiménez y Muro participó en la redacción del Plan Político Social proclamado al Tacubaya el 31 de octubre de 1911 y elaboró el prólogo Plan de Ayala. María Arias Bernal, perteneciente al Club de la Lealtad, inició en las decisiones de las revolucionarias con decretos en favor a las mujeres, como ley de divorcio, la ley de matrimonio y la ley sobre relaciones familiares, la cual pertenece a la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la familia, expedida por Venustiano Carranza en 1917. A pesar de todo ello, nuestra revolución quedó en deuda con la coronela, mensajeras, soldadas, enfermeras y voluntarias que contribuyeron al triunfo y quedó en deuda con las que nacimos después, porque los constituyentes negaron que el derecho al sufragio femenino, aunque no les quedó más remedio que otorgarlo décadas después, en 1953. Cuando las mujeres organizadas prácticamente les arrebataron el decreto correspondiente,
que todavía hoy nos han alcanzado para acceder a cargos públicos de verdadera toma de decisiones.